puedo empezar dando una bienvenida acá en FinTalks, en FinTech América, auspiciado por N5, a un amigo de la vida que nos conocimos accidentalmente. Después, si él quiere, cuenta cómo nos conocimos, pero un grande, Mariano Amartino, acá presente. Y lo que quería pedirte primero es que te presentes, que cuentes tu biografía. ¿Quién sos? Em, gracias, gracias Julián me acabas de hacer recordar cómo nos conocimos. Que fue con buena comida, de por medio, entre paréntesis. ¿Te acordás? Sí, Ah, nos conocimos. sí, Viniste a mi gracias. casa. No, No, viniste a no, mi... no, no arranqué. No, no, ¿Sí? me conociste en mi ex casa de Brasil, viniste. Claro. Y aparte, el día que nos conocimos, te Sí. quedaste a dormir en mi casa. Teníamos una casa de visitas y te Yo quedaste a estaba dormir. con mi ex, Sí, que era correcto. amiga tuya, o Sí, que es amiga correcto. tuya. Sí. Fuimos a San Pablo por un evento. Me dice, tenés que conocerlo, Julián, bla, 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 bla. Fuimos a tu casa, sí, es cierto, fuimos a Claro, tu casa. te quedaste a dormir en mi casa de Eso, sí, visitas. eso, Y exacto. no solo eso, sino que ahora nosotros hablamos mucho más seguido que vos con tu ex y yo con tu ex. Claro, O sea, eso. esa amiga que nos juntó, pero ahora la vemos menos. Pero le mandamos un gran Exactamente. cariño también a Gaby. Eso. Un gran abrazo a Gaby. Sí, aparte, yo vengo de un sabático de casi 2 años. Muy bien. Vuelvo a la pregunta tuya, tipo, mi nombre es Mariano Martino. Mi último trabajo fue así tradicional, fue estar en Microsoft, donde armé el programa de Microsoft for Startups, el programa por el cual Microsoft invertía en startups de tecnología, primero en Latinoamérica y después lo crecimos a América, que era Estados Unidos y Canadá. Armé eso en 2018, me quedé hasta el 2024, donde con el avance de inteligencia artificial, obviamente, y haciendo el all-in que habíamos hecho como Microsoft, Latinoamérica empezaba a ser un mercado un poquito menos Atractivo. atractivo desde el punto de vista inversor, nada más. ¿Ok? No quiero decir con esto que Microsoft lo haya dejado de lado. Decidí tomarme un año sabático, armé un laboratorio de inteligencia artificial y cuando terminamos de armar, me decidí tomar un año sabático, que es algo muy bueno que Microsoft te permite. Y nada, ese año sabático terminó extendiéndose a 24 meses. Antes de eso había trabajado en la creación de Guaira, que era el brazo inversor de Telefónica, en el cual fue la primera aceleradora. Fue súper interesante porque fue la primera aceleradora corporativa que hubo a nivel global. Incluso se lanzó en 2012, cuando la idea de Y Combinator era casi no conocida, no había demasiada penetración en el mercado de emprendedurismo. Fue una apuesta gigantesca de quien hoy es un gran amigo, que es José María Álvarez Payete, que terminó siendo presidente de Telefónica. Eh, Creamos espacios en 11 países. La gente no lo sabe, pero sigo mencionándolo porque creo que Latinoamérica siempre tiene muy buena gente, muy buen talento. Abrimos en Bogotá antes que Madrid. Se abrió Bogotá, después se lanzó en Madrid, Barcelona y después sí vino Brasil, Argentina, México, Chile, ahora llegando así hasta 12 países. Invertimos en más de 700 startups, ayudamos a la consolidación de algunos ecosistemas que eran chicos o que eran inexistentes. Y antes de eso fui emprendedor. Luego, en realidad, tipo, fui emprendedor y en un momento, tipo, me llamó Telefónica, la propuesta era buenísima, yo estaba en una empresa de contenidos, fue la primera red de blogs regional, creada sobre todo por latinoamericanos, que después se terminó expandiendo a Canadá, perdón, a España, que es donde también fui a una casa tuya, Es verdad, también ya mi después de casa de vacaciones, España, a es tu casa de verdad. Madrid, mi segundo hogar, que la Correcto. amo, esa ciudad. Y nada, esa es mi carrera, muy metido con startups, ecosistemas y bueno, inteligencia artificial desde antes que estuviera de moda. De hecho, en 2018 algo súper interesante, esto es una anécdota que te va a encantar y tiene que ver con lo mismo que te debe haber pasado a vos cuando mostraste el famoso, siempre me acuerdo la anécdota del CRM de Santander, Correcto. cuando lo quisiste lanzar y te miraban como diciendo, bueno, pero ¿dónde está la ventaja? Fue el 2018, trabajando con la gente de OpenAI, los invitamos a un evento con el programa Microsoft for Startups y literalmente
yo que puse plata del presupuesto para que vengan y tal, nadie paraba en su stand. Estaban los pibes y la gente no paraba y no les hablaba. Y decía, ¿qué hacen ustedes? No, bueno, LLM, si estamos acá. Y nadie era, sí, sí, qué bueno, qué linda calcomanía, me la llevo. Y se la llevaba. Viste que es súper raro cuando a veces uno dice, che, esto es bueno. Y ves que hay algo bueno por ahí. Y de repente te Sí, anticipas al mercado. sí. Pero bueno, pero creo, y recién ahora me doy cuenta de esto, es lo mismo que te debe haber pasado a vos para pegar el salto y hacer lo que es N5. Mira, voy a aprovechar para contar una cosa. Vos nos ayudaste mucho en forma tal vez inadvertida, porque creo que era tu trabajo, así lo veías. Lo voy a contar como anécdota. Nosotros, Microsoft, en tu época, apoyando a startups, nos apoyó el primer año con un crédito de, digamos, lo voy a contar con los números como lo acuerdo, puedo errarle, $100.000. Y nosotros, como estábamos empezando, gastamos 3.000 el primer año. Y yo le digo a Mariano, llamo, que no nos conocíamos tanto, le digo, Mariano, yo te pido $100.000 nuevos. No, mira, gastate 3.000, basta, no me jodas. No, dale. Bueno, listo, te voy a hacer como excepción, te voy a dar el segundo. Los $100.000 los gastamos en 3 meses y ese año gastamos como $800.000 para Microsoft. Así que en definitiva, digamos, tu generosidad repercutió en el éxito de Microsoft también, porque nos convertimos, me acuerdo, después de unos años después me llamó López Gervasi para decirme, sí, ¿quiénes son ustedes que gastan de nube como nadie y no los conocíamos? Así que fue el inicio de una muy buena relación después con Microsoft a través tuyo. Pero vos, aparte de que emprendiste y te fue bien en Telefónica y Microsoft, tenés un Sí. blog que yo particularmente leo. Yo, como te comenté el otro día, yo leo todo lo que vos escribís y tiendo a, a disentir y a coincidir con alguna frecuencia, pero siempre me parece que lo que escribís tiene un montón de fundamento. Entonces, contame esa vertiente de blog. Ok, vuelvo mucho atrás. En 1999 estaba trabajando en una empresa de internet que se llamaba Libra, que hacíamos, fue muy gracioso porque la empresa se iba a lanzar el 10 de agosto, ponele, de 1996, y como un clon de eBay. El 6 de agosto se lanza de remate, el 8 de agosto se lanza Mercado Libre, y de golpe era como, No sé si hay lugar. che. Bueno, estaba trabajando en Libra y me di cuenta que el problema cuando uno trabaja muy enfocado en algo, deja de pensar en otras cosas. Entonces me empecé a forzar a leer un libro por semana y a escribir mis opiniones. Ese blog se terminó llamando uberbeam.net, que es un dominio bastante malo, pero que en realidad entras en amartino.com y te redirige por ahí. Y empecé a escribir sobre tecnología. Eso, de hecho, fue interesante porque después me enteré que José María Álvarez Payet, el que terminó siendo presidente de Telefónica, me llamó porque él leía mi blog. Entonces, Yo te llamé acá porque leo tu blog sí, también. O eso es sea, te lo cierto. digo que ese blog ha rendido un montón. Me parece me parece que me voy a dedicar al blog. Terminó siendo parte de mi presencia online y un poco mi marca online. Es un lugar donde escribo sobre cómo la tecnología impacta realmente en modelos de negocio, o cómo la podés implementar, o qué tendencias hay en tecnología, y por qué a veces hay cosas que me parecen ridículas o cosas que me parecen súper acertadas y pocos la estamos viendo. Hablando de eso, me gustaría que Pero para mí, perdón, sí, y esto es súper interesante para los que para los que no conocen a Julián. Julián es una persona que debe tener o sea, la cantidad de libros que vos lees y leíste es monstruosa, con lo cual que alguien, o sea, que alguien como Julián, o sea, siempre digo a la gente que se fije en estos pequeños detallecitos, es cuando alguien que sabés que lee mucho dice, che, yo te leo porque me parece interesante, aunque no coincida con vos, es un mimo al ego. me alegra mucho y como diría Humberto Eco, tengo muchos libros, pero no sabés cuántos libros no tengo. Así que todavía falta mucho por leer. Y hablando de eso, háblame un poco de tus convicciones. Y a mí me encanta tu tono, en el tono que escribís, en donde básicamente fijás una posición y la ilustrás muy bien. Entonces, contame algunas cosas en las que crees y algunas cosas en las que no crees. Algo tal vez en donde puedas mostrar una disidencia contra el mainstream. Mira, todo el mundo cree que, y yo por tal motivo creo lo opuesto. A ver, para aprovechar ahora que estamos en AI,
Creo que el mainstream le está asignando... A ver, una cosa, perdón, un punto específico de AI. La gente antropomorfiza la tecnología de una forma en la cual para mí es mala. Es mala porque vos terminás pensando que la inteligencia artificial te va a entender de una manera que realmente no te entiende y te va a solucionar las cosas de una manera humana que no es una manera humana. ¿Qué es un LLM, básicamente? Es un motor de Predictor. predicción. Es un Exacto. predictor probabilístico de vectores ¿cuál es la mejor palabra que tengo que poner acá? No, No mucho más. claro, exacto, es cuál token va atrás, ni siquiera es qué palabra. Es un O sea, es token, un sí, sí, es token. un Y de hecho, fragmento. mira, es muy interesante la famosa pregunta que era, ¿cuántas R's hay en Strawberry? Por cómo se dividen los tokens, cuando todos los modelos, los LLMs hasta hace un año o un poquito menos, con él un poquito más, decían que había dos R's, porque la división del token hacía que una R se pierda ahí en el medio. Entonces, sí, entendía que era, después de Strawberry va with cream, Sí. pero no entendía que eran tres R's. Entonces, evidentemente lo que vos tenés es un motor de predicción, que no es tonto, pero es simplemente una vectorización, es una predicción algorítmica y punto. Sí, que nada tiene que ver con la forma en que funciona un cerebro humano. Exacto. O sea, no. Entonces, la mejor forma de decir, o la mejor forma de demostrar que nosotros, y muchas veces los decisores de negocio, que hay gente súper inteligente, súper formada, antropomorfiza, que es darle forma humana, o pensar que se acercan a un humano en forma de racionalización, es cuando dicen la IA alucina. No, no es que alucina, es que o sea, que pre, probabilísticamente o estadísticamente el token X le sigue al token Y o Z o lo que sea, y no es que está alucinando, es básicamente de acuerdo al contexto que vos le diste, lo que sigue es esto. Entonces no es que alucina, no, mira, y por lo que hay que entender es, esto no funciona como un modelo humano. Entonces por eso es que hay algunas nuevas formas de salir de lo que es un LLM, que me están pareciendo súper interesantes, como los World Models que están haciendo ahora Yann LeCun, que es el ex director de Meta, y Fei-Fei Lin, que es para mí es una de las madrinas de la inteligencia artificial y es una persona a la que sigo siempre. Entonces, hay que dejar de antropomorfizar y hay que tratar de entender realmente qué son, porque si no, no vas a entender cómo te pueden ayudar. ¿Qué crees que es inmune a la inteligencia artificial si lo hay? ¿Hay alguna profesión, alguna dimensión, alguna disciplina, alguna actividad que pueda ser invulnerable contra la inteligencia artificial? A ver. Em, Inmune 100% no, nada. Todo es ayudable. Creo que, mira, o sea, esto no es porque yo haya trabajado en Microsoft, pero sí viene de una persona que admiro, que es Satya Nadella. Satya Nadella desde siempre tuvo dentro de sus convicciones de management la idea de la empatía, ¿sí? Entonces, una de las formas más inteligentes de demostrar qué es la inteligencia artificial es el uso de la palabra copilot. ¿Okay? No alguien en el cual dejas que haga todas las decisiones, porque no es un autopiloto, pero sí es un copiloto que te va a ayudar a tomar decisiones. Cuando nosotros miramos qué es inteligencia artificial, tenemos que mirar más allá de un LLM. ¿Okay? Ayer tuve una experiencia de hecho me río porque si hay alguien que sabe de customer service y de frustraciones, sos vos. Yo siempre digo, los LLMs de por sí no van a resolver customer service. ¿Por qué? Porque no entienden, o sea, no lo van a entender, pero sí te van a ayudar a bajar o a mejorar lo que vos estés midiendo como métricas de eficiencia o de performance corporativa. Cuando vos salís del mundo de los LLMs y vas a decir, ok, vienen los world models, que es, ok, ¿cómo trato de entender el mundo entero? Que es el famoso caso de, si yo le pregunto a ChatGPT, Claude, quien sea, ¿qué pasa si suelto? El ejemplo es qué pasa si suelto una taza. Sí, sí. ¿Sí? Pero lo hago más humano, es, ¿qué pasa si levanto a mi hijo de 6 años y lo suelto?
El LLM va a pensar 3 opciones o va a predecir 3 opciones. Que se cae y se golpea, que se queda sostenido en el aire o que se cae y aterriza bien. La realidad es que sabe qué es lo que sigue al concepto, pero no entiende que hay una fuerza gravitacional que hace que los cuerpos vayan para abajo y que o sea, no entiende el mundo, entiende una predicción. Entonces, cuando vos mirás que a la inteligencia artificial, más allá de los LLMs o el machine learning u otros formatos de inteligencia artificial, lo que podés ver es que que puede inferir leyes físicas, que puede pensarlas o que puede interpretarlas. Entonces, fuera de la inteligencia artificial hay pocas cosas que sean inmunes, pero no todas las cosas van a ser 100% reemplazables. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo le enseñás a un LLM que no me cont... Ayer chateé, hoy vos diste el ejemplo de la primera evolución de los chatbots era, hola, bienvenido, tus opciones son 1, 2, 3, y los querés golpear, o entras y apretás 0, 0, 0 hasta que te llega un agente. Exacto. Hoy en día lo que pasa es un LLM. Hablé con un LLM ayer por un producto que no había llegado y a la quinta vez que le digo, pero me respondiste lo mismo, me dice, ah, solo querés descargarte. Bueno, descargate que yo te escucho. No dejo de usar esa marca porque realmente el producto es muy bueno. Pero iría a agarrar al jefe de CRM. Le pegaría con el LLM, con el teléfono en la cabeza hasta verlo sangrar. Perdón, fui muy gráfico. Pero, a ver, creo que no hay nada que se escape a la inteligencia artificial como sí. Creo que algunas cosas, como que tal vez no se pueden cuantificar o que no se pueden explicar fácilmente, no van a ser fácilmente entendidas, pero sí van a ser fácilmente imitadas. Por ejemplo, cuando vos tratás con gente... El otro día estuve con... Para mí medicina es un mercado fantástico, sin embargo no es el mercado que está recibiendo más inversión, pero por ejemplo hay brazos mecánicos que te permiten a vos acomodar a un paciente para cambiarlo, girarlo, rotarlo, hacer que entre en vías de alimentos cuando no puede comer, etc. Ese tipo de cosas está hecho para que sea sensible y no le haga doler. Pero no es que está siendo empático, está simplemente siendo eficiente. Entonces, la IA va a reemplazar la empatía, va a reemplazar ese toque humano, va a reemplazar... No, pero sí te va a ayudar a mejorar. Yo creo que sí lo va a ayudar a mejorar. Bien, de hecho, o sea, pensando en términos biológicos, probablemente la empatía es un subproducto de la evolución. Si vos llegás a la inteligencia por otra vía, no necesitas ese subproducto. Es decir, tal vez para los humanos, empatía e inteligencia están muy correlacionadas porque siguieron un mecanismo común y en el caso de la inteligencia artificial no. Es un buen tema para pensar. Sí, de hecho, sorry que te interrumpa, y quizás ponerte muy filosófico. Si vos a una inteligencia artificial le decís que el famoso teorema o la famosa idea de crear una inteligencia artificial perfecta y decirle enfocarla únicamente en fabricar ganchitos de papel, Sí, no va a destruir el mundo. porque te saca el hierro de la hemoglobina Exacto. para construir Exactamente. clips. Sí, transversalidad, ¿no? El tema de transversalidad y ortogonalidad, ¿no? Que la inteligencia artificial vaya por libre. Vos tenés hijos chicos, ¿no? Vos tenés... Yo tengo uno de 19 que acaba de cumplir 19 y otro que acaba de cumplir 6. 6, perfecto. Entonces nosotros somos unos veteranos padres de gente muy joven. Yo tengo una de 4. Yo soy un señor con experiencia. Los dos hemos sido padres a la tierna edad de 48. 48, sí, 48. 48, los dos tuvimos hijos. ¿Qué podría estudiar tu hijo en el futuro, pensando de acá a 15 años? ¿Qué podría estudiar? ¿Qué tiene sentido estudiar? ¿Qué le decís? A ver, honestamente no sé si le diría seguí una carrera, ¿ok? Lo que sí le diría es, sí o sí, tenés que aprender a pensar, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con lógica, con racionalidad y sobre todo con comunicación. Porque
y esto es algo bastante personal, que quizás un ingeniero puro y duro no esté de acuerdo, pero si vos no sos capaz de racionalizar y entender hacia qué es lo que vos querés como resultado, no vas a poder pedirle hagamos de cuenta, ¿ok? Que el mundo está manejado por máquinas. No vas a poder pedirle a la máquina o no vas a saber comunicarle a la máquina qué es lo que vos querés. Pero si encima de todo vos no estudiaste y no sabés comunicar y no sabés definir bien los parámetros, no te olvides que en comunicación, entre nosotros tenemos mucha comunicación que es no verbal, tenemos mucha comunicación que es Tácita, que tácita, es tácita. no estamos haciendo referencia porque los dos entendemos que vamos a hablar en español, por ejemplo. Eso Exacto. no Bueno, componente tácito. esta misma cosa que te digo, ok, yo a mi hijo le voy a decir, mira, trata de leer, estudiar y pensar en cómo comunicar, cómo racionalizar y qué es la lógica y cómo tener pensamiento crítico es para mí lo clave. Después el resto estudia lo que quieras, ¿eh? O sea, lo que se te ocurra. No hay, o sea, sí hay algunas profesiones que van a ser reemplazadas, pero bueno, qué sé yo, eso como si yo te dijera el tipo que le pega al martillo para poner vías de tren en Calcuta y transportar té fue reemplazado. Sí, bueno, obvio. Busquemos algo, pero fíjate que las bases, especialmente para nosotros que vivimos en un mundo más tecnológico, la base es conocimiento, lógica, comunicación. Y cada vez se terminan haciendo lo que antes eran soft skills, para mí se terminan haciendo mucho más importantes. Te dejo un comentario que leí el otro día. Hoy nosotros como compañía, por primera vez después de muchos años de ir creciendo equipos, básicamente seguimos creciendo la compañía bajando equipos y sin echar a nadie. Simplemente la gente va saliendo y la decisión es, los que estamos bien, sigamos. Y la frase que a mí me gustó es, hoy la parte más cara del software es la reunión donde decidimos qué hacer. Todo lo demás es un poco... Y la reunión que decidimos qué hacer es donde apela a lo lógico, a lo que vos decís, a la comunicación. Inclusive me gusta una frase, hay un efecto que se llama efecto Lindy. O sea, efecto Lindy es esto, yo hago bastante referencia a esto. Los organismos biológicos como nosotros, un animal, lo que fuera, tu esperanza de vida es función inversa de tu edad. Sí. O sea, si vos tenés 90, tenés una esperanza de vida más corta que si tenés 2 años. Pero los objetos funcionan en forma opuesta. Yo no sé qué iPhone vos tenés, pero yo te puedo garantizar que en 20 años no va a andar. No se van a conectar ni a la electricidad, ni a la red, ni a nada. En cambio, el martillo que tenés en tu casa va a seguir funcionando porque los objetos tienen una función directa. Si el cuchillo se usa hace 500.000 años, te puedo garantizar que en 500.000 años va a cuchillo. Entonces, la pregunta de qué estudiar, vos hablaste de algo como puede ser lógica, y yo suelo decir física, química, que son cosas que son preexistentes al humano. Las lógicas, digamos la matemática, es preexistente a la existencia humana. No necesita haber un observador para saber que un planeta es una elipse alrededor del Sol que puede ser medida. Entonces, un poco en coincidencia habitual, estamos viendo como que lo que tiene sentido en el futuro es lo más atávico, lo más ancestral, lo más relevante y no lo que está de moda en este momento. Mira, es súper interesante y sé que estamos cortos de tiempo, pero es súper interesante. Es un paper de 2025 del laboratorio de MetaFair. Meta tiene un laboratorio que se llama FAIR, que es Fair Use de Artificial Intelligence, bla, bla, bla. Y es un paper en el cual se demuestra, y esto tiene que ver con la observación, que si vos, habían alimentado un modelo con 2000 o 2 millones de horas de videos diferentes. Y el modelo, después de esas 2 millones de horas, había logrado no predecir, sino inferir que, casualmente, los planetas giran alrededor de una órbita. ¿Por qué? Porque hay algo. No sabe si por... Uy, entonces están... El sonido. Hola, hola. Sonido. Sí. Pero escuchamos la bolsa de ahí. Ahí está. Hola. Bueno, había logrado inferir cosas como la gravedad,
quizás la demostraba o la escribía o la explicaba de otra manera, pero había aprendido que existía algo llamado gravedad. O sea, que el nombre gravedad después se lo pones vos. Entonces, pero a ver, pero entonces, está bueno porque esto es lo que decís vos, esto es, hay algo preexistente, hay algo que no es necesario que yo lo explique, entonces, por eso, la lógica, la matemática, y finalmente la comunicación, pero la comunicación la comunicación es la herramienta con la cual vos podés bajar esas abstracciones y Boludo, a comunicar. mí me gusta la idea de comunicación como... A mí me gustan los libros por una cosa. Hay gente, hablamos de libros hoy, y a mí no me gusta ir a fiestas y me gusta quedarme leyendo en casa. Entonces la gente a veces me pregunta, che, ya amargo, ¿por qué te quedas leyendo en casa? Porque yo puedo ir a hablar con el vecino de mi cuñado que me cuenta con cuántos jugadores jugaba el Palmeiras en el año 79, o puedo leer las memorias de Churchill, donde en primera persona me dice a mí telepáticamente, o sea, una idea que estaba en su cerebro hace 50 años, 70 años, vuela en el tiempo y el espacio y llega a mi cerebro y está en mi cerebro de entender cómo enfrentar a la Alemania nazi en la operación Dunkerque. Entonces, me parece que, o Julio César sobre la conquista de las Galias, o sea, me parece increíble poder telepáticamente, una idea que está en un cerebro está en otro, esto es a través de la escritura, pero básicamente no es más que la expresión de la comunicación. Entonces, la comunicación sirve tal vez para acumular ideas, o sea, para que una idea se transforme en otro cerebro. Es como que germine, nace una semilla en un lugar, germina en otro y sigue creciendo. Y va siendo acumulativo. Y lo bueno de esto, y te lo ato a lo que dijiste vos antes de las herramientas, la comunicación que empezó en, no sé, vamos al ejemplo de las cuevas de Altamira, tipo, son las que dieron la base para que luego se pueda construir conocimiento, para que se pueda entender qué es lo que pasaba hace, no me acuerdo de cuándo era, pero en la época de las cuevas de Altamira, tipo que era en la era prehistórica. Sí, era en la era prehistórica. Sí. Extensa. Yo te diría que no tengo el dato, pero casi seguridad si lo buscan más de 10.000 años antes de Cristo. Atrás de más. Entonces, lo que te permite a vos es acumular conocimiento. A ver, nos fuimos a algo bastante filosófico, pero al fin del día, la comunicación es lo que nos distingue, es lo que nos permite a nosotros evolucionar. Sin comunicación no hay evolución, y eso es parte de lo que vos decías antes. La empatía es importante porque nos permite evolucionar, y cuando vos lees el libro de Richard Dawkins, de Selfish Gene, que es el gen egoísta. el gen egoísta, te permite entender por qué hay un montón de cosas que para nosotros son súper importantes, pero que biológicamente eran importantes y que después fueron codificadas en nuestro ADN. ¿Entendés? El tema de la empatía, el tema de, mirá, nuestro cerebro actúa cuando vos estudias el cerebro de un sociópata, actúa de manera diferente. ¿Por qué? Porque evolutivamente nuestro cerebro fue diseñado para actuar de tal manera. Me encantaría ver qué es lo que pasa con nuestro cerebro ahora, Total. en 1000 años. Absolutamente. Va a tener una modificación funcional. De hecho, te dejo con una frase que podés contar, que es: los Neandertal tenían, que por supuesto tenemos todos un 1% o algo así, no todos, pero algunos de un 1%, 2%, pero en definitiva digamos, el hombre, el sapiens sapiens, cromañones nuestro, fueron los que terminamos heredando, y el Neandertal tenía el cerebro más grande. Entonces hay como una dicotomía. ¿Cómo puede ser? Tenía el cerebro más grande, pero la cavidad bucal nos permite asegurar que te expresaban diferente, no tenían tanta variedad en el lenguaje. Entonces, una de las teorías es que nosotros sobrevivimos en esa guerra por mejor comunicación. O sea, ellos eran más fuertes y más inteligentes, pero tenían peor comunicación. Puedes estrategizar. Podés, absolutamente. Che, Podés vos vas por estrategizar. acá, nosotros nos acabamos por este lado. Un mensaje para la gente que escucha y que va a ver esto. ¿Dónde te siguen? Contá un poco, creo que dijiste amartino.com. ¿Dónde te...? Claro, mi blog es uberbeam.net, que es un dominio, de nuevo, repito, bastante tonto, pero si entran en amartino.com te redirige automáticamente. En Twitter estoy en @martino, pero en LinkedIn me ponen Mariano Martino también. Estoy escribiendo bastante, redescubrí Me direccionás a otro lado. Yo te encuentro en LinkedIn y me voy a leer a otro lado. Pero ahora redescubrí el placer de
de escribir. Qué bueno. Me ayuda a bajar. Qué bueno, absolutamente. Creo que sirve para clarificar ideas. Te súper agradezco. No, que gracias a hayas vos por la venido. invitación. Será la primera de muchas. Siempre es un placer hablar con vos. Exacto. Bueno, nada, gracias a todos por escuchar.